aquellas realidades de nuestra vida cotidiana para transmitirnos mensajes y para transmitirnos realidades espirituales. Y pues esta mañana vamos a ocupar una de esas figuras que el Señor utiliza para hacer eso. Y pues en la Biblia se habla muchas veces acerca de la sed, algo que todos hemos experimentado. El ser humano apenas puede pasar 3 días sin agua. Eso es lo máximo que un ser humano puede sobrevivir. Habrá animales que pueden pasar más tiempo, hay animales que pueden pasar posiblemente semanas sin agua, pero el ser humano solamente puede pasar 3 días sin beber. La sed es una alerta que nos da nuestro cuerpo de que tenemos necesidad de algo. No somos autosuficientes. Si usted intenta pasar una semana sin agua, le aseguro que lo va a sentir. La sed es una advertencia, una alerta que el cuerpo nos da y nos recuerda que no somos autosuficientes, que tenemos necesidad de sustento, que tenemos necesidad de algo. Y, y eso es lo que Jeremías hace en el pasaje que vamos a buscar en un momento. Recuérdense que Jeremías, el profeta Jeremías él está hablando en el contexto de una sociedad agrícola y no solamente una sociedad agrícola, sino que una sociedad que vivía en el desierto. Entonces, aún más, era, era muy preciosa y muy indispensable la necesidad que ellos tenían de tener agua. Entonces, Dios utiliza esa realidad para comunicarnos una verdad espiritual. Y antes de pasar y leer el pasaje, vamos a hacer una pequeña introducción histórica. No se preocupen, les prometo que va a ser muy corta. Yo sé que la historia no es la materia favorita de la mayoría de los que estamos aquí. Sin embargo, es necesario para poder tener claridad y como para poder entender mejor lo que Jeremías está diciendo y no malinterpretar o pues inventarnos cosas que no son las que él está diciendo. Entonces, el tiempo de Jeremías fue un tiempo de mucha agitación política. Entonces, como ahora, habían naciones poderosas, imperios que luchaban los unos contra los otros. Y pues en el caso del cercano oriente, pues que es el territorio en donde estaba el pueblo de Israel, eran 3 imperios, eran 3 naciones poderosas que se disputaban unas contra las otras. Una se levantaba y la otra caía. Esos 3 imperios eran Egipto, Asiria y Babilonia. En el tiempo de estos imperios fue que Jeremías nació y comenzó a profetizar, comenzó a proclamar el mensaje de Dios en el tiempo de estos imperios. Y es importante también saber que no solamente existían esos 3 imperios, sino que también había sido una época de grandes cambios muy fuertes para el pueblo de Israel. Para comenzar, recientemente el pueblo de Israel se había dividido. Todos sabemos, y si no, pues se los recuerdo, que Israel se componía de 12 tribus. Pues resulta que el reino de Israel se dividió y por un lado quedó solamente la tribu de Judá y por el otro quedaron las demás tribus. Pues esas demás tribus son destruidas y son exiliadas a uno de esos imperios, a Asiria, y solamente queda Judá como el único que se mantenía como pueblo de Dios. Entonces, y no solo eso, sino que poco tiempo después del tiempo de Jeremías, y según la advertencia que él mismo había hecho, se levanta otro imperio, que es el imperio babilonio, y destruye a Jerusalén. Y también hay otro exilio en el cual se llevan a muchos judíos a Babilonia, aunque por la fidelidad de Dios y por su propósito soberano, son regresados 70 años después y a través de eso el pueblo de Dios sigue vivo. Todo esto sucedió aproximadamente entre 500 y 600 años antes de Cristo.
Entonces eso es un poco como el contexto histórico. Entonces vemos que habían problemas, habían dificultades políticas, militares en ese tiempo, pero ese no era el principal problema. El principal problema era que el pueblo de Dios estaba viviendo en infidelidad hacia él. Y entonces aquí podemos ver que algunos reyes, o más bien la mayoría de los reyes que vivieron en ese tiempo, la misma Biblia nos dice que hicieron lo malo delante del Señor. Si ustedes van a leer los libros de los reyes, precisamente los libros de Primera y Segunda de Reyes, Crónicas, dicen eso acerca de muchos de ellos. Hicieron lo malo delante de Dios. Y eso caracterizó a la gran mayoría de ellos. ¿Y qué era eso malo que hacían? Era concretamente que introducían el pueblo a la idolatría, a la adoración de otros dioses. En lugar de adorar al Dios verdadero, estos reyes los llevaban a adorar a otros dioses. Hubo un rey reformador que se llamó Josías, uno de los contados que fue, se puede decir que fue un buen rey. Este rey intentó llevar un tiempo de reforma al pueblo y en el tiempo de él se encontró el libro de la ley, el libro de la ley de Dios que estaba escondido por ahí. Y él intenta botar los altares de los dioses paganos, él hace un tiempo de reforma y sin embargo esa reforma, por muy buena que fue, no logra ser algo permanente. Esa reforma pues se queda corta, porque el rey que siguió después de él volvió a los mismos pasos anteriores. En ese tiempo, en ese contexto es que Dios llama a Jeremías y Dios le dice que lo ha llamado incluso desde el vientre de su madre. Ya lo había escogido para ser profeta de las naciones, le dice el Señor. Y ahora sí, vamos a buscar Jeremías capítulo 2 y vamos a leer lo que el Señor nos quiere decir esta mañana. Vamos a buscar Jeremías 2. Vamos a leer del versículo 1 al 19. Y nos dice el Señor, y vino a mí la palabra del Señor diciendo, ve y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice el Señor, de ti recuerdo el cariño de tu juventud, el amor de tu desposorio, de cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada. Santo era Israel para el Señor, primicias de su cosecha. Todos los que comían de ella se hacían culpables. El mal venía sobre ellos, declara el Señor. Oíd la palabra del Señor, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dice el Señor. Qué injusticia hallaron en mí vuestros padres, para que se alejaran de mí y anduvieran tras lo vano y se hicieran vanos. Tampoco dijeron, ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra de yermos y de barrancos, por una tierra seca y tenebrosa, una tierra por la que nadie pasó y donde ningún hombre habitó? Yo os traje a una tierra fértil para que comierais de su fruto y de sus delicias, pero vinisteis y contaminasteis mi tierra, y de mi heredad hicisteis abominación. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Los que se ocupaban de la ley no me conocieron. Los gobernantes se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaban por Baal, y andaban tras cosas que no aprovechan. Por tanto, aún contenderé con vosotros, declara el Señor, y con los hijos de vuestros hijos contenderé. Pasad pues a las islas de Quitim y ved, enviad gente a Cedar y observad atentamente, y ved si ha habido cosa semejante. ¿Ha cambiado alguna nación sus dioses, aunque esos no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, oh cielos, por esto y temblad, quedad en extremo desolados, declara el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. ¿Es un esclavo Israel o un siervo nacido en casa? ¿Por qué se ha convertido en presa?
Contra él rugieron los leoncillos, rugieron fuertemente y han hecho de su tierra una desolación. Sus ciudades están quemadas sin habitantes. Incluso los hombres de Memphis y de Tafnef te han afeitado la coronilla. ¿No te ha sucedido esto por haber dejado al Señor tu Dios cuando Él te guiaba por el camino? Y ahora, ¿qué haces en el camino a Egipto para beber las aguas del Nilo? ¿O qué haces en el camino a Siria para beber las aguas del Éufrates? Te castigará tu propia maldad y tus apostasías te condenarán. Reconoce pues y ve que es malo y amargo el dejar al Señor tu Dios y no tener temor de mí. Declara el Señor, Dios de los ejércitos. Esto fue el mensaje que Jeremías comenzó a profetizar en ese tiempo del que ya hablamos. Y ese Dios que mira los corazones, ese Dios que conoce las intenciones del corazón y que tenía el panorama completo, verdadero y certero de la condición del pueblo, hace un diagnóstico de cuál es la situación espiritual del pueblo de Dios en ese tiempo. Y nos dice 4 cosas. Nos dice que el pueblo estaba alejado de él. Nos dice que no había conocimiento de Dios. Nos dice que había una rebelión en contra del Señor. Y nos dice que los profetas profetizaban en nombre de otros dioses, en nombre de Baal. Ese es el diagnóstico que Dios hace sobre la condición espiritual de Israel en ese momento. Pero lo primero que les dice es que Él recuerda cómo era la condición al inicio, cómo era la condición de Israel al principio. Y en Jeremías, en el versículo 2, les dice: de ti recuerdo el cariño de tu juventud, el amor de tu desposorio, de cuando me seguías en el desierto, por tierra no sembrada. Santo era Israel para el Señor, primicias de su cosecha. El Señor les está recordando cómo eran las cosas al principio. Y les dice que Israel era las primicias de su cosecha. Esa palabra creo que ya la hemos escuchado todos, pero lo que significa era los primeros frutos de una cosecha. Los primeros frutos de una cosecha, especialmente en una sociedad como las de ese tiempo, eran preciosos, porque eran la evidencia, eran la señal, eran la garantía de la cosecha completa que iba a venir después. Y Dios le está diciendo a Israel que el pueblo de Israel en ese tiempo era la primicia, eran los primeros frutos, porque siempre el plan de Dios fue que Israel fuera un instrumento para bendición a todas las demás naciones de la tierra. Plan que, dicho sea de paso, se cumplió, porque si no, no estaríamos nosotros aquí. Pero Dios les recuerda al pueblo de Israel que ellos eran las primicias de su cosecha, eran los primeros frutos de una cosecha preciosa, abundante que iba a venir después. Y Dios recuerda ese tiempo. Y les recuerda también que el pueblo de Israel en ese tiempo caminaba en santidad. Y eso sencillamente significa que ellos vivían con la conciencia de que eran un pueblo que le pertenecía a Él, que estaban consagrados a Él, que eran su posesión, que vivían para servirle, para amarle, para adorarle. Dios les recuerda ese tiempo, pero tristemente, en la época de Jeremías, las cosas ya no eran así. Entonces, vemos que Dios les dice que ellos están alejados de Él, están alejados de Dios. Y en el versículo 5 hay una pregunta retórica, en la que Dios les está diciendo o les está preguntando: ¿qué injusticia hallaron en mí vuestros padres para que se alejaran de mí y anduvieran tras lo vano y se hicieran vanos? Y yo quisiera que pensáramos un poquito en lo que dice ahí, hermanos. ¿Se imaginan la paciencia de Dios para hacerles esa pregunta? ¿Qué maldad, como dicen otras versiones? ¿Qué maldad, qué injusticia encontraron en mí vuestros padres como para que se alejaran de mí? Eso lo que nos dice es un nivel de orgullo espiritual por parte del pueblo
que de alguna forma pensó que tenían el derecho de evaluar a Dios, de examinarlo o de ponerlo a prueba, y de alguna forma lo encontraron insuficiente o lo encontraron falto, y por lo tanto se alejaron de él. ¿Cómo es posible que el Dios cuyo trono, el cimiento de su trono es la justicia, la verdad, como dice el Salmo 89, la justicia y el derecho son el fundamento de su trono, y la misericordia y la verdad van delante de él? ¿Cómo es posible que ese Dios, cuyo trono es la justicia, el derecho, la verdad y la misericordia, haya sido encontrado defectuoso por el pueblo? ¿Cómo es posible? Pero sí fue posible de alguna forma. Y el pueblo lo manifiesta mediante su alejamiento de Dios. Entonces ellos se alejan de Dios y como dice Jeremías ahí, no dijeron, ¿dónde está el Señor? No se hicieron la pregunta, ¿dónde está el Señor? Y eso lo que nos dice es que no había en ellos un sentido de su necesidad de Dios. Porque si ellos hubieran comprendido la necesidad que tenían del Señor, esa hubiera sido la pregunta que se hicieron. ¿Dónde estás, Señor? Pero no se lo preguntaron, y eso demuestra que consideraban de alguna forma que tenían un sustento aparte del Señor. No se hacen la pregunta, ¿dónde está Él, ese Dios que nos hizo salir de la tierra de Egipto? Se habían olvidado de lo que Dios ya había hecho por ellos en el pasado. Pero no solamente el alejamiento de Dios, sino que también Jeremías continúa con ese diagnóstico, con esos rayos X que él está haciendo sobre la condición del pueblo. Y dice también que los que se ocupaban de la ley no me conocieron. No había conocimiento de Dios. Y yo quisiera, hermanos, que ustedes meditaran en algo. Dios les está diciendo aquí que no hay conocimiento de Dios, pero yo les aseguro que los sacrificios, ceremonias, toda la actividad religiosa, yo les aseguro que seguía como que sin nada. ¿No creen ustedes? Les aseguro que el pueblo de Israel seguía haciendo los sacrificios, seguía llevando los holocaustos, seguía haciendo todas las ceremonias que se mandaban en la ley. Y sin embargo, Dios les está diciendo acá, no hay conocimiento de Dios. ¿Será posible eso? Sí, sí es posible, por supuesto que sí. Esa es la religiosidad que otras veces hemos hablado aquí en la iglesia. Esa es la religiosidad que nos lleva a hacer cosas religiosas sin que haya una realidad en nuestro interior que sustente esa actividad que externamente estamos haciendo. La religiosidad sin conocimiento de Dios se vuelve algo vacío y vano también. La vanidad es aquello que no sirve para nada. La vanidad es aquello que no aprovecha. Y eso es lo que les estaba pasando al pueblo en ese momento. Peor aún, eran los mismos encargados de dar a conocer la ley de Dios los que no manifestaban ese conocimiento de Dios. Aquellos que estaban llamados a dar a conocer la ley del Señor, a enseñarla, a proclamarla, eran los primeros que estaban fallando y no conocían al Señor. ¿Cómo podían guardar la ley sin ese conocimiento de Dios? Una cosa más, sigue diciendo Jeremías, hay una rebelión en contra de Dios. Siempre en el versículo 8, los gobernantes se rebelaron contra mí. La rebelión en contra de Dios es levantar nuestro puño y decirle, no te necesito. Esa es la rebelión en contra de Dios. Decirle a Él, no te necesito. Y para los gobernantes específicamente, que es a los que se refiere aquí, a los reyes, había una tentación bien particular. Y era, ¿se acuerdan en el mapa que mirábamos al principio? Era la de hacer alianza con una de esas naciones para que la defendiera de la otra.
Entonces, si Asiria era una amenaza, entonces la tentación para el pueblo era hacer una alianza con Egipto, para entonces así buscar protección. Dios les advierte una y otra vez, no busquen refugio, no busquen protección en otros. Yo estoy con ustedes, yo soy su Dios. Y sin embargo, una y otra vez los gobernantes se rebelan en contra de Dios y buscan esa protección en esas otras fuentes. Entonces, esa es la rebelión en contra del Señor. Considerar que no lo necesitan porque tienen otro Salvador u otro recurso que según ellos los va a proteger. Entonces, ese es el diagnóstico que hace Jeremías o que hace Dios por medio de Jeremías. Y al final a lo que llega es que el pueblo ha hecho un intercambio. Es un intercambio terrible, un intercambio desastroso, que el versículo 11 nos lo dice así. ¿Ha cambiado alguna nación sus dioses, aunque esos no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. No conocemos ninguna evidencia histórica de que los pueblos de esos tiempos hayan cambiado a sus dioses. Ninguna de esas naciones paganas nunca dejó a esos dioses falsos. Y Israel, que era el pueblo al cual Dios, el Dios verdadero, el Dios creador y redentor, se había revelado, lo abandonan. Y ese es el intercambio terrible, triste, dramático que vemos ahí. Y no solo eso, sino que Jeremías viene y utiliza precisamente la figura de la sed, del agua, para decirles, porque dos males ha hecho mi pueblo, en el versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas, que no retienen el agua. Y Jeremías les dice, ustedes han hecho dos males, porque precisamente esas dos cosas siempre van de la mano, porque no es que el pueblo al abandonar la fuente de aguas vivas que era el Señor, ya no tuvieran necesidad de sustento. No era que ellos de repente pues ya no tenían necesidad de beber. Al contrario, esa necesidad siempre la tenían. Lo que pasa es que la iban a llenar o la iban a satisfacer en otras fuentes. Y en este caso es por medio de cisternas que ellos mismos construyeron con sus manos. Y eran cisternas agrietadas. El ser humano siempre tendrá sed. Y aquí, hermanos, estoy hablando en el sentido físico, pero ustedes saben que esto refleja realidades espirituales también. El ser humano siempre tendrá sed. Y la va a satisfacer de una u otra forma. La puede satisfacer en el Dios verdadero o va a buscar la satisfacción de esa sed en otras cosas. Y aquí pues vale la pena hacer la comparación y el contraste entre lo que era una fuente de agua viva y lo que era una cisterna rota. La fuente de agua viva era una fuente que brotaba naturalmente. Era agua corriente, era agua fresca, era agua constante que salía de una fuente. Eso era Dios para ellos. Y sin embargo ellos dicen, no, vamos a construir cisternas, pero son cisternas agrietadas que no pueden retener el agua. Jeremías quería que ellos entendieran la realidad de que aquellas cosas o personas que estaban poniendo su esperanza eran sustitutos de Dios. Eso eran sustitutos de Dios. Y que mientras ellos siguieran asombrados o encandilados por la gloria de Egipto, por la gloria de Asiria, iban a seguir buscando el sustento de esas fuentes en lugar de Dios. Jeremías quería que entendieran la realidad de las cosas. Quería que cuando vieran a Siria comprendieran lo que en verdad era. Y aquí pues viene la lucha del ser humano, porque yo les aseguro que cuando ellos miraban a Egipto, cuando ellos miraban a Siria y miraban los ejércitos de estas naciones, decían, estos sí nos van a cuidar, estos sí nos van a proteger. Pero Dios les está mostrando la realidad de las cosas y les está haciendo ver
que esos imperios, que ese poder político o militar en realidad al final no era más que una cisterna rota y que al final iba a ser una vanidad, nada de provecho si los seguían a ellos. El propósito principal, por no decir el propósito único de una cisterna era eso, retener el agua para que estuviera disponible para beber. Y si esa cisterna no hacía eso, pues no servía para nada. Eso era Asiria, eso era Egipto para ellos. Una fuente completamente inútil. ¿Y cuáles son las consecuencias o cuáles son los resultados de todo esto? Pues Dios sigue hablando por medio de Jeremías. Dios que, como ustedes saben, hermanos, habla con la verdad, aun cuando esta verdad pueda parecernos fuerte, pero Él lo hace por un propósito, para que recapacitemos. Y ahorita en un momento vamos a hablar de eso. ¿Cuáles son esos resultados? Pues en primer lugar, Dios le dice que Dios va a contender con ellos. Dios como contrincante en el versículo 9. Por tanto, aún contenderé con vosotros, declara el Señor, y con los hijos de vuestros hijos contenderé. Las consecuencias iban a ser para ellos y incluso para sus hijos. ¿Qué es el contender? Pues contender es como tener un contrincante, ¿verdad? ¿Han visto ustedes, por ejemplo, cuando hay una pelea de box que anuncian quiénes son los que van a pelear? Entonces dicen, en esta esquina está este luchador o este boxeador. Ese es el contrincante. ¿Se imaginan ustedes? Dios se está presentando como el contrincante del pueblo debido a la idolatría de ellos. Pero no solo eso, sino que también Dios les hace ver que se han convertido en esclavos y presas, que no era la condición original de ellos. En el versículo 14 dice, ¿es un esclavo Israel o un siervo nacido en casa? ¿Por qué se ha convertido en presa? Ya decía yo al principio, Israel había sido llamado por Dios para ser una luz, para ser un modelo de lo que significaba ser el pueblo de Dios. Había sido llamado para ser las primicias de una cosecha que iba a venir después. Había sido llamado para que los gentiles o las naciones que no conocían a Dios vieran a Israel y se dijeran a sí mismos, el Dios de este pueblo es un Dios grande. Pero Israel estaba fracasando en ese camino y lejos de eso lo que ha llegado a ser es una presa. Ha llegado a ser un esclavo de estas naciones. No solo eso, sino que también nos sigue diciendo Jeremías que el pueblo de Dios ha sido humillado por estas naciones paganas. En el versículo 16 dice, incluso los hombres de Memphis y de Tafnes te han afeitado la coronilla. Y eso lo que significa, hermanos, es una cuestión cultural de ese tiempo. Para ellos, el ser rapados de la coronilla, pues de esta parte de acá de su pelo, era una deshonra, era una vergüenza. Y eso precisamente habían hecho estos pueblos con Israel. No se preocupen aquellos hermanos que quizás son un poco escasos de pelo. Eso no tiene nada que ver ahora en nuestros días. Es una referencia cultural que en ese tiempo sí era considerado una deshonra que ser rapados de esa forma, de esa manera. ¿Han escuchado ustedes el dicho, fui por lana y salí trasquilado? ¿Lo han escuchado? Pues eso es lo que estaba pasando aquí, solo que a nivel nacional. El pueblo de Israel había dicho, Egipto me va a defender o Asiria me va a defender, porque el imperio babilónico estaba creciendo y amenazaba con tragarse a toda la tierra. Entonces dicen, yo me voy a ir con el faraón, yo me voy a ir con el rey de Asiria y voy a lograr protección. Pues fueron por lana y salieron trasquilados. Eso es lo que les está diciendo Jeremías ahí. Son humillados por una nación pagana y lejos de recibir seguridad, se convierten en una presa, se convierten en esclavos. Y todo esto, según lo que dice el versículo 17, y el Señor les dice la verdad, es por haber dejado al Señor tu Dios. Pues, hermanos,
todo esto que hemos dicho, que pasó en el tiempo de Jeremías, obviamente que no lo estamos diciendo solamente porque tengamos interés histórico. Lo estamos diciendo porque el mismo problema que había en el pueblo de Dios en ese tiempo sigue existiendo hoy. Estos no son problemas de la antigüedad. La palabra de Dios nos sigue mostrando que esa misma situación puede seguir ocurriendo en el pueblo de Dios. Y ahora les quisiera pedir que nos vayamos al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos habla de la misma realidad, de cómo la idolatría aleja de Dios, oscurece el conocimiento de Él y se constituye una rebelión en contra de Dios. Romanos 1, 23, 25 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Entonces, el día de hoy existe el mismo peligro, existe la misma tentación de encontrar sustento en aquello que no es Dios, de buscar sustento, de buscar consuelo, de buscar protección en la creación antes que en el Creador. Ese mismo intercambio que vimos en Jeremías, lo vemos aquí. Y el apóstol Pablo está hablando a toda la humanidad, a todos. Y habla de cómo el hombre, el ser humano, cambia la verdad de Dios por la mentira. Y cambian la gloria del Dios incorruptible por una imagen. Entonces, ese problema sigue existiendo. Y cabe la pregunta, ¿cómo podemos darnos cuenta si nosotros estamos adorando a la criatura antes que el Creador? Pues es muy sencillo responderla en términos prácticos. Sencillamente tenemos que ver cómo utilizamos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo. Y eso te va a decir a quién estás adorando. Pero todo esto, hermanos, viene también con un llamado al arrepentimiento. Dios jamás le habló de esta forma al pueblo de Israel, de tal manera que el pueblo de Israel se quedara con los brazos cruzados diciendo, pues qué situación tan difícil, pues ya estamos desahuciados. No. Dios le habla al pueblo de Israel con el propósito de que este pueblo escuche y cambie su camino. Y eso es lo que hace Jeremías ya casi al final de este pasaje, en el versículo 18, y dice, ¿y ahora qué haces en el camino a Egipto para beber las aguas del Nilo? ¿O qué haces en el camino a Siria para beber las aguas del Éufrates? Te castigará tu propia maldad y tus apostasías te condenarán. Reconoce, pues, y ve que es malo y amargo el dejar al Señor tu Dios y no tener temor de mí, declara el Señor, Dios de los ejércitos. Y ahí, hermanos, en esos dos versículos hay un llamado al arrepentimiento. ¿Lo vieron? Dios les dice, ¿qué haces en ese camino? ¿Alguna vez alguien les ha hecho una pregunta que los ha hecho recapacitar? Porque ustedes están haciendo algo incorrecto y alguien viene y les pregunta, ¿qué estás haciendo? Dios les está diciendo a ellos eso y a nosotros también. ¿Qué haces en ese camino? ¿Qué haces en el camino a Egipto para beber las aguas del Nilo, los ríos poderosos que eran un símbolo del poder de sus imperios? ¿Qué haces bebiendo las aguas del Nilo? ¿O qué haces bebiendo las aguas del Éufrates, que era el río del imperio asirio? Pues Dios les está haciendo esa pregunta para que recapaciten, para que reconozcan.
Y de paso nos está diciendo a nosotros lo mismo. Nosotros como cristianos no confiamos en el poder político o en el poder militar. Nuestra confianza está en el Señor. Oramos por nuestras autoridades. Oramos por nuestras autoridades. Hoy en la mañana lo hicimos, como ustedes pudieron ver. Y sin embargo, nuestra esperanza no está en el poder político. Todo aquello que nos haga creernos menos dependientes de Dios va a alejar nuestro corazón de Él. Y hay otra frase ahí en la cual Dios está llamándolos también y les dice, reconoce pues y ve, reconoce. Dios les está diciendo, recapacita, date cuenta, vuelve en ti. ¿Se recuerdan ustedes de la historia del hijo pródigo que contó Jesús? Creo que todos la conocemos. Pero se recuerdan que el hijo, pues que había malgastado su herencia, está comiendo de la comida de los cerdos. ¿Y se recuerdan qué fue lo que dijo en ese momento? En Lucas 15, él dice, la palabra de Dios nos dice que el hijo volvió en sí y dijo, pues yo estoy aquí comiendo la comida de los cerdos, volveré a la casa de mi padre. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo ahora a nosotros también, que regresemos de ese camino. Si nuestro caminar estamos buscando salvación, protección, sustento en la creación y no en el Creador, que nos volvamos a Él. Así como el hijo pródigo lo hizo y fue recibido en la casa de su padre. Ese llamado que Jeremías hace es el llamado que Dios nos hace el día de hoy, de recapacitar. Reconoce, ve y ve que el dejar al Señor tu Dios es algo malo y amargo. Y es una misericordia de Dios cuando aquel que está adorando a otros dioses se da cuenta de los efectos que tiene el haber dejado al Señor. Eso es una misericordia de Dios, el poderse dar cuenta de eso. Y eso fue lo que le pasó al hijo pródigo. Cuando él se da cuenta de lo que tenía en la casa de su padre y lo que está comiendo en ese momento, él vuelve en sí, recapacita y regresa. Así que, como Dios se presentó como fuente de agua viva en ese tiempo, así ahora Jesús mismo hace ese mismo llamado. Y quisiera que buscáramos el Evangelio de Juan y ahí vamos a ver las mismas palabras de Jesús. En este pasaje Jesús está hablando con una mujer samaritana, como pueden ustedes recordar, y está en un pozo y llega una mujer samaritana y Jesús le pide a ella que le dé agua. Y ese es un poco el contexto del pasaje. Y la mujer se sorprende porque ya sabemos que los samaritanos pues no tenían una buena relación con los judíos. Y el pasaje dice, Juan 4:10 dice, respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Hermanos, todo aquello que en Jeremías vimos, que ese diagnóstico de la condición espiritual, el alejamiento de Dios, el desconocimiento de Él, la rebelión en su contra, en Jesucristo tiene una solución. Todo eso. Jesús es el que va a completar. ¿Se acuerdan que hablábamos de las primicias?
y de cómo Israel eran los primeros frutos de esa cosecha. Jesús, el Hijo de Dios, es el que va a completar esa cosecha. Y por eso nos dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, que llegará el tiempo en que se reunirá una multitud que no se puede contar, de todas las lenguas, pueblos, naciones y tribus. Y esa será la cosecha final en la que el Señor Jesús, esas primicias del tiempo de Israel, serán completadas. El desconocimiento de Dios. Jesús es el que nos da a conocer al Padre. No tenemos otra forma de conocer a Dios si no es por medio de Jesús. Y de hecho, Jesús se lo dice a la mujer acá. ¿Se fijaron ustedes que al principio del pasaje, en el versículo 10, Jesús le dice, si tú conocieras el don de Dios, y le dice, si tú conocieras quién es el que te está diciendo, dame de beber, tú le pedirías a él. Y yo les quiero decir una cosa, el pedirle al Señor es precisamente ese reconocimiento de nuestra necesidad de Él. Cuando yo no le pido al Señor, es porque estamos haciendo lo que hacía el pueblo de Israel en la antigüedad. Estamos diciendo, no te necesito. Pero es por nuestro desconocimiento de Él. Si supiéramos quién es Él, le pediríamos. Porque comprenderíamos que Él es el único que tiene agua viva. Y lo que Jesús le dice es una promesa, porque le dice, tú le habrías pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva. Porque aquel que se acerca al Señor y le pide en humildad y en reconocimiento, recibirá respuesta del Señor. La rebelión en contra de Dios que también veíamos en Jeremías. Jesús, la obra de Jesús viene y nos reconcilia con el Padre. Aquellos rebeldes que en un tiempo nosotros fuimos, son reconciliados con el Señor, reciben el perdón y son hechos parte de su familia. No solamente eso, sino que son hechos sus hijos. Entonces esa rebelión es sanada, es perdonada por medio de la sangre de Jesús. Juan 17, versículo 25 dice, oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Yo les he dado a conocer tu nombre. Esa condición de desconocimiento de Dios por medio de Jesús es corregida, sanada, porque por medio de Él podemos conocer a Dios. Jesús nos acerca a su Padre, ese alejamiento de Dios que el pueblo de Israel tenía en ese tiempo, ahora por medio de Jesús es sanado. El apóstol Pablo en Efesios 2 nos dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Entonces, todo eso que vimos, hermanos, el alejamiento de Dios, el desconocimiento, la rebelión, en Jesús hay una sanidad, en Jesús hay una salvación. En Jesús está la verdadera fuente de agua viva. Y quisiera finalizar recordando lo que el mismo Señor dijo. Él le dijo a la mujer samaritana, si tú conocieras quién es el que te está pidiendo que le dieras agua, serías tú el que le pedirías a él. Y más adelante en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 17, Jesús dijo que todo el que tenga sed, venga a mí y beba. Todo el que tenga sed. Esa es la única condición que el Señor le puso a aquel que quisiera llegar a Él y beber de esa agua viva. Esa agua viva que fue
ilustrada en el tiempo de Jeremías y que fue contrastada con una cisterna seca, ahora la podemos tener por medio del Hijo de Dios. Así que, hermanos, lo que debemos hacer, si en tu vida tú reconoces que en algún momento has seguido a otros dioses y has adorado a otros dioses, es acercarte a Dios por medio de Jesús, recibir su perdón y pedirle a Él esa agua viva. Oremos, hermanos.